Esteban, acompáñanos a conversar un poco sobre una pequeña cápsula histórica de dónde empezó el cine. Esteban, que nos acompaña aquí, obviamente, él es director y productor de cine documental en Ecuador, entre otras cosas que también ha estado produciendo. Y nosotros fuimos compañeros de estudios en la Escuela de las Artes Visuales en Nueva York, ahí fue donde nos conocimos. Y queremos retomar algo del principio del cine. Yo quiero hablarles a ustedes sobre los hermanos Lumière, que son dos hermanos franceses que a finales del siglo pasado estaban trabajando en placas fotográficas. Isaac, ¿tienes por ahí la foto de los hermanos Lumière? Así es, la estoy presentando al público. Los hermanos Lumière, pues ellos eran hijos de un señor que se llamaba Augusto Lumière. La palabra Lumière significa luz, ¿no? Es como el apellido de ellos. Y lo interesante que ellos estaban haciendo es que ellos tomaron la fábrica de su papá donde hacían placas metálicas, porque antes la fotografía se hacía con placas metálicas. Y entonces, pues compartían en diferentes eventos y cosas así sus innovaciones científicas. Ya para eso de el 1894 por ahí, vieron lo que se llamaba el cinetoscopio de Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, americano, que había creado algo que era cinema, que le llamaba los peep shows o los Nickelodeon, donde tú ponías una moneda y entonces podías ver una película a mano, ¿no? Directamente en tus ojos. Pero los Lumière decidieron crear un nuevo invento que se llamó el cinematógrafo, que era una máquina grande, la cual inventaron, que podía grabar imágenes, ¿no? Y podía a la misma vez proyectar las imágenes. Entonces se convirtió en el primer sistema de proyección de cine donde nosotros podíamos a la misma vez grabar una imagen y proyectar a una gran audiencia de cine estas imágenes. Eh, y entonces decidieron hacer una película ellos mismos para trabajar y proyectar. Y entonces la primera película se llamó Los empleados saliendo de la fábrica. Creo que tenemos la película disponible. La película era de 1 minuto y medio porque era lo máximo que eso podía filmar. Entonces la vamos a correr para que la puedan ver ustedes. Sí, ya está. No me doy cuenta, se me olvida que las películas eran silentes, entonces puedo hablar mientras las estamos viendo. Quiero mandarle mientras tanto saludos a todos los que nos acaban de sintonizar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Luego queremos tener una interacción con ustedes, así que no se vayan, que queremos recibir sus preguntas de lo que tengan. Pues la primera película que se creó se considera esta película que acabamos de ver aquí, la primera película del mundo. Y mi argumento es que la primera película creada, y le llamamos la primera película porque es la primera vez que se proyecta algo para mucha gente, para mí es un documental. Entonces, la primera película del mundo es un documental. Um, ¿Qué opinas de eso, Esteban? Yo creo que sí, o sea, coincido contigo en el sentido de que es una máquina, un cinematógrafo registrando un momento, real, digamos, un momento que está sucediendo, no es un momento eh, que el director lo puso en escena, sino es algo que estaba sucediendo, ¿no? Ahora yo también pongo en discusión si es que realmente es, o sea, yo creo que es una pieza de no ficción. Ajá. Eh, pero sí, yo creo que el documental involucra un poco más de contar una historia, que no sé si fue necesariamente esa la intención de los hermanos Lumière, más que registrar el momento que estaba pasando, ¿no? Entonces,
creo que sí estoy de acuerdo contigo en el sentido de que es parte de la no ficción. No estaría tan seguro de llamarlo documental, no sé qué opinas. Pues yo lo llamaría quizá una fotografía en movimiento. Eh, Ujú. el concepto del documental que tenemos hoy en día, donde contamos una historia completa, donde buscamos personajes y todo eso, los hermanos Lumière no tenían eso planificado. Los hermanos Lumière lo que querían era esta máquina que habían inventado y que querían enseñarle a todo el mundo cómo en vez de una fotografía colgada en un museo, ellos podían enseñar una proyección de 1 minuto y medio y esto corría por unos segundos. Entonces era un elemento de tecnología nuevo que se habían inventado, que era algo así bien divertido, ¿no? Pero no tenían la visión de que esto podía ser una forma de contar historias todavía. Ellos no lo veían en su periferia. Ujú. Ahora, yo diría que la segunda película que inventaron era una película o la segunda proyección que ellos hicieron fue una película de suspenso, ¿no? Se llamaba El tren llegando a la estación. Y entonces ellos habían puesto el ángulo, Isaac, si puedes poner la proyección de esta, en lo que Sí. conversamos. Ellos habían puesto el ángulo, como normal tú lo pones, el tren que viene llegando hacia la estación. Por ahí viene el show. Y entonces, lo interesante que dicen, la leyenda dice que la gente se sentó en la sala de cine o en la sala del café donde estaba y veían venir el tren, y veían venir el tren, y como no estaban acostumbrados a ver una proyección, la gente saltó asustada cuando el tren parecía que se le iba a caer encima, ¿no? Si ven en la película, como lo están viendo ahora en sus pantallas, es un ángulo que nosotros como en esta época estamos muy acostumbrados a ver. No tenemos problemas porque sabemos que es 2 dimensiones y que está allá. Pero la gente en esa época no supo registrarlo y saltó de su silla. Luego, claro, acabaron riéndose porque se dieron cuenta de lo ridículo que se veían eh, temiéndole a la pantalla. Pero eso fue lo interesante que el cine estaba trayendo, nuevas perspectivas eh, hacia lo que podíamos ver y a lo que podíamos hacer. ¿Qué opinas, Esteban? Claro, es como todos los avances tecnológicos y las innovaciones a los que no los hemos visto nos traen esas sensaciones distintas, ¿no? De sorpresa primero, pero sí creo que es como lo que dices, o sea, a pesar de que en ese momento los que no lo tomaron, no le dieron la importancia que tenía el invento que habían hecho, ahora nos damos cuenta cómo eso disparó todo lo que ahora conocemos como cine, ¿no? Exacto. Andrés, tengo la versión a color también. Aquí puedo colocar ambas imágenes corriendo a la vez mientras ustedes conversan para Exacto. que se vea la comparación de la restauración. Hubo un señor que se dedicó a utilizar unos programas recientemente, Isaac los va a poner en pantalla ahora. Es una restauración a color de las imágenes de esa época que son del 1895, 1895, eso es casi más de 100 años ahora. Y es una restauración a color digital, o sea, no es del fílmico como tal, pero es digital, para ver cómo la gente veía las cosas en esa época. Y es como, a mí me parece muy interesante esta restauración de este equipo, ¿no? Porque eran como lo que hacemos ahora, que nos tiramos fotos y la foto se mueve un poco. Era exactamente el mismo concepto, no era más allá de eso. Fue mucho tiempo después que un señor llamado George Méliès, ¿no? Inventó decidió cortar historias y entonces empezar a contar historias como si fueran de teatro y empezar a añadirle cosas como personajes, como escenografía, como libreto, tomar pequeñas escenas, irlas montando para proyectarlas en largo, que entonces fue que nació el cine como lo conocemos hoy en día. Y debo decir también que el cine no solamente nace ahí, sino que había mucha gente escuchando lo que otros hacían e inventando encima de ese proyecto. O sea, el cine no es una cosa que nace de una persona, sino que nace en esa época de muchísimas personas que estaban jugando con la tecnología de la época y descubriendo cosas que podían hacer y ocurriéndoseles ideas. Eso era lo que hacían. Esteban, ¿nos escucha? Sí, lo escucho.
Sí, creo que, digamos, va avanzando como cuenta Andrés, ¿no? Va avanzando la forma en la que se cuentan historias y luego, ya con la posibilidad de cortar y pegar una imagen al lado de la otra, vamos narrando lo que queremos decir, que básicamente una película, en términos sencillos de eso, ¿no? Es una imagen en movimiento detrás de la otra y pegadas con cierta lógica que hacen que podamos entender la historia que nos están contando. Exacto. De hecho, el lenguaje cinematográfico es único, no existe ninguna otra, en otro medio, de ninguna otra forma. Tenemos pues los close-ups ahora que se fueron inventando después, tenemos los planos medios, tenemos cómo cortamos la historia para que el actor o el personaje que está en la pantalla se vaya moviendo en el espacio. Entendemos que si alguien en una película se viste por la mañana y de momento está en el trabajo, sabemos que no apareció en el trabajo, sino que hubo un proceso de llegar al trabajo, pero en nuestra mente, como audiencia, hacemos la conexión, tenemos esa forma de lenguaje cinematográfico que nos ayuda a entender la historia. Y como gente que trabaja en el medio de cine, buscamos esa manera de utilizar ese lenguaje de cine para contar una historia. Fantástico. No, y estas Entonces, imágenes aquí, Andrés, quiero agradecerte porque me has dado una lección de historia brutal. Y ahora, ¿sabes? Desde que estábamos haciendo estos elementos de preproducción, estaba fascinado con todo esto que estaba viendo, que está ahí, está en YouTube. ujú, Todos tenemos acceso a esta documentación, a esta información, pero a veces hace falta, ¿verdad? Ese impulso, que alguien nos plante la semilla de la curiosidad para ir a buscarlo. So, te quiero agradecer eso, que estés brindando a este programa ese claro. gran insight. Yo sabía que esto iba en serio, por eso hoy yo me puse hasta una camisa de botones, por primera vez, en un live, por primera vez. Claro, no tengo pantalones, pero eso, como van a salir, pues, no hay problema. Exacto, exacto. Digo, yo estoy con mi chaqueta, pero estoy usando mi pijama de pantalón porque es mucho más cómodo.